¿Qué tal, amigos y amigas de La Hora Turutas? ¿Qué tal estáis? Estamos en las instalaciones, en la rotativa del Diario de Navarra, porque, bueno, ya sabéis que La Hora Turutas es un programa de deporte que me gusta abarcar todos los estandartes del deporte y el periodismo deportivo es uno de ellos, así que lo recibe en su casa Fernando Ciordia, director de deportes del Diario de Navarra. Fernando, bienvenido. Bien hallado. Gracias por la invitación. No, Se agradece la invitación. Joder, mira, la primera pregunta que te voy a hacer es... ahora Fernando y yo hemos tenido muchas anécdotas ya. Por ejemplo, esta entrevista la vamos a hacer sin micrófonos. Hemos cambiado varias veces de sitios. ¿Cuántas anécdotas... Claro, estaría guapo que dijeras ninguna, ¿no? Pero ¿cuántas anécdotas de este tipo le pueden pasar a un periodista con un bagaje como el tuyo? Son cosas del directo, ¿no? Como quien dice, ¿no? Fíjate que llevamos una hora, ¿no? Que nos hemos conocido hace una hora y hemos probado en un sitio, no ha salido y hemos venido aquí, que es un escenario creo que más propicio y que desprende más un aroma a lo que es un periódico, ¿no? Pero sí, lo que dices, nosotros al final... tú haces un contenido, o sea, vendes un producto, pero para llegar a ese final, pues hace falta un proceso y no siempre son sencillos los procesos y te ocurren cosas como que no se te graba una entrevista, como que te has confundido de sitio, como que el entrevistado pues tampoco sabe, bueno, pues, mil cosas, ¿no? Que te pueden pasar. Tengo miles de preguntas para hacerte, miles de dudas, muchas me las voy a dejar en el tintero, me las voy a dejar sin hacer, seguro. Luego también, volviendo a lo de antes, es muy guapo que nos acabamos de conocer, como quien dice, pero ya tenemos muchas cosas de las cuales podríamos hablar, como la que hablábamos el otro día, ¿no? Pues que yo estaba en Tajonar sacando fotos, luego estuvimos hablando y comentamos un poco, ¿no? Oye, joder, esto de Tajonar, cómo lo tienen así montado, y eso coincidió con la noticia que diste ese día, que encima yo salía en la foto, es que es muy bueno, ¿eh? Serían cosas del destino. Sí. Yo creo que esta entrevista ya estaba predestinada a que se hiciera, pero sí, a ver, yo creo que este es un tema que Osasuna en este caso tiene que tener, es un tema delicado y hay que cuidarlo. O sea, al final parecen que son pequeños detalles, pero el tema de que los niños, hablábamos de eso, ¿no? Que no se puedan acercar a los jugadores a sacarse una foto, a que les firmen un autógrafo, que todos hemos sido niños y todos recordamos esos momentos, ¿no? De esos momentos tan especiales de que alguien te firme, de que, no sé, es cuestión de segundos, ¿no? Pero... Bajas a Tajonar, sí, el día de fiesta, ¿no? Entonces, yo ya venía rondándome el tema en la cabeza un poco y fíjate que el domingo estuve con mi niño en el Sadar, que es la segunda vez que iba, el año pasado fue en día y tal, el último partido contra el Mallorca, no se juegan a Osasuna, tal. Y cuando salimos fue un partidazo y por cierto, o sea, también aprovecho para decir que me parecen los precios bastante caros para lo que son los niños, porque hay diferenciación entre adultos y niños y tuve que pagar su entrada 50 euros. ¿50 euros vale un niño? 50 euros vale un niño y un adulto, con lo cual si quieres llevar al niño tienes que pagar como un adulto. Y además no quiero ni pedir favores a nadie de que me dé una entrada y no sé qué y tal, no, o sea, pues pago y ya está. Y sale un partidazo y bien pagado los 50 euros. Y cuando acabó el partido le dije, Oliver, ¿quieres que vayamos a ver a algún jugador que sale de la puerta de vestuarios y que así te firma y tal? Que teníamos un papel además, porque yo estaba en la grada, fue una situación curiosa porque yo estaba en la grada del Sadar con la libreta apuntando las jugadas como cualquier siempre, partido, ¿no? Como siempre, pero no en la cabina de prensa, sino en la grada, que alguno de al lado diría, pues este quién es, ¿no? ¿De dónde ha salido? Y... del Atlético. Algún ojeador, ¿no? Que viene aquí a por algo. Y el crío también, Oliver también, ¿no? Le di una hoja de alineaciones y la apuntaba, ¿no? Bueno, para entretenerse un poco. Bueno, pues esa hoja le dije, mira, si quieres, vamos a que te firmen y con el móvil sacamos una foto y tal. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Claro, son cosas que no reparas, pero vi también ese distanciamiento que había, ¿no? Ese dispositivo demasiado, no sé, salen los jugadores y tienen como un pasillo ya, creo que es hasta el parking de Navarra Arena. Estaban los niños y las familias esperando arriba detrás de una valla que son como unos barrotes. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que todos los jugadores sí, o sea, son accesibles, se acercan a los niños y no ponen ningún problema, salvo alguno que igual tiene prisa o alguno que una jugada está enfadado y se va. Y claro, pues las fotos salían, pues el niño al lado de los barrotes, el jugador que sale así, o sea, es un poco extraño, ¿no? Que le hace ilusión, ¿no? Entonces, claro, esa idea ya la hilé con lo que está pasando en Tajonar, porque claro, eso es un protocolo que se ha quedado ahí
después del COVID, ¿no? Porque antes del COVID, pues tú ibas allá y te movías, cualquier aficionado. Mira, nosotros la prensa, que nos pongan donde quieran, pero a mí me duele un poco más por el aficionado, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, ¿eh? Es que, claro, es que lo has dado por hecho, pero la gente probablemente no lo sabrá. Ahora que me ha dado a mí por ir a sacar fotos y tal, yo estoy sacando fotos al lado de tu compañero del Diario de Navarra que está sacando fotos. Que eso, yo creo que la gente puede pensar que el fotógrafo del Diario de Navarra, del Diario de Noticias, la prensa en general está, o sea, a pie de campo, lo que sea, pero no, estamos todos en la grada, vamos a decir. Sí, es curioso también. No tienes ningún tipo de ventaja ni privilegio. Tú tienes que estar en la grada, el periodista también, y tradicionalmente, pues no era así. O sea, imagínate si hay un jugador en el suelo que tiene una lesión, o sea, el fotógrafo se las tiene que ingeniar para sacar desde la grada, aunque esté en la otra punta del campo, ¿no? Y antes sí que es verdad que nosotros, pues bueno, teníamos más contacto con los jugadores, por si pasaba algo, porque si querías preguntarle algo a alguien, pues fuera de micrófono, de récord, que se llama también, ¿no? Esa sintonía, esa conexión, ¿no? Pues eso se ha perdido, o sea, porque ni siquiera podemos llegar al parking, al bar, etcétera, ¿no? Entonces, además es un vínculo que luego te ayuda a hacer luego igual una entrevista más amplia, sí, o no, una puedes confianza. comprender más situaciones, puedes resolver más dudas, puedes palpar todo, no sé. Yo creo que desde otra óptica, y ahí pues hay más frialdad, ¿no? Pero bueno, eso al final es nuestro trabajo y bueno, lo han hecho así. A mí era una crítica más por el tema de aficionados, ¿no? Porque hay días de puente o de festivos que van las familias ahí también a tajonar y que quieren sacarse una foto o la firma, ¿no? con un jugador y tienen que esperar a que acabe el entrenamiento para ver si el futbolista de turno pues le apetece por su cuenta ir ahí hasta la valla y como pasó el otro día con el Chimi, ¿no? Que fue donde dos críos que le sacaste la foto, ¿no? Entonces, un segundo, ¿eh? De hecho, no quería tampoco monopolizar la entrevista con Osasuna, ¿no? Vamos a decir, porque tú, como director de deportes, entiendo que abarcas todos los deportes, pero sí que es verdad que... Bueno, tengo que aclarar que está también Luis Guinea, que es el redactor jefe, entonces, digamos que yo soy el Alquiza de la sección de... muy bien. El Víctor Alquiza, ¿no? Vale. Pero sí. Eso, del Chimi también te iba a decir que parece que está como en... No sé si es así de majo de siempre o es que está en continua penitencia, pero siempre que voy a tajonar siempre el Chimi está con los críos, ¿qué tal campeón? Saludándoles incluso cuando está un poco estirando. A mí me llama la atención el primer día que fui, porque este año he estado 3 veces, el primer día que fui, que además fui porque era, eso pues, yo puedo ir cuando es fiesta para todo el mundo, digamos, que para los críos también es, pero se acaba está aquí lleno de críos, se termina y muy poca gente asoma por ahí y me llamó que estuviera el Chimi. El Chimi siempre está. Eso es una realidad. Sí. Aparte de eso, que si no, o sea, tienes que esperar en la calle, o sea, afuera a la foto de la firma. Pero en el caso del Chimi, a ver, yo recuerdo cuando le presentaron en Tajonar, que hubo un montón de gente allá y se hizo fotos con todos, absolutamente con todo. Y era un jugador ya que desde el principio reclamaba mucho la atención y siempre, el día acabó el partido y se acercó también a un niño, le dio la camiseta, al salir del estadio también, ¿no? Que estábamos ahí a ver si salía, también otra camiseta le dio a otro crío, vamos, siempre ha tenido detalles. Hace poco también, ¿no? En el calentamiento le pegó un balonazo a un aficionado, ¿no? Que estaba detrás de la portería, ¿no? En la zona de Jaderio Sur y no sé si le rompió el brazo, qué pasó y le regaló también una camiseta como detalle, ¿no? Sí, no, que entonces, no es lo de menos. Yo creo que él también, por todo lo que pasó, pues, tiene esa espina también un poco metida. Yo creo que es un tema ya que pensó así en su momento y no va a pensar diferente. Es un tema con el que tiene que convivir sí o sí y a partir de ahí, pues él evidentemente pues, muestra cercanía también, supongo, pues, porque quiere ganarse al público y el público pues también le responde con apoyo, ¿no? Cada vez que le cambian o que marca un gol o que salta del banquillo. Giro dramático de la entrevista. Tengo aquí apuntado, el entrevistador entrevistado. En tu caso, ¿cómo has vivido que alguien te solicite una entrevista? Es una situación muy rara. Porque no, salvo alguna excepción, o sea, no, cuando me comentaste y tal, no, a ver, no sé, es ponerte en el lado contrario y yo empatizo
evidentemente contigo, ¿no? Lo he comprobado hoy, lo he comprobado hoy. Empatizo, sí. Entonces, bueno, pues también igual me sirve para, no sé, darme cuenta de que el entrevistado a veces no sabe responder o no sé, tiene algún tipo de dificultad. Es más fácil preguntar que responder, ¿verdad? ¿Podría ser? Hombre, cuando te preguntan seguramente hay muchas preguntas que no sabes, o sea, que te van a hacer. Entonces, tienes que ser vivo, tienes que ser, ¿no? Locuaz también, ¿no? Para hablar y tú cuando te haces un cuestionario de preguntas, tú tienes en la cabeza las preguntas, pues ya sabes, es como que tienes el control, ¿no? El entrevistado, salvo personas que manejen la escena y la situación, que a veces pasa la entrevista bien, que te quedas bastante cortado con, no sé, igual quedas con alguien y las respuestas cortas, desconfía de ti, eso pasa también. Iba a decir una hostia, eso es una hostia, ¿eh? Eso pasa. Porque a veces preparo de sobra, vamos a decir, en cuanto a contenido de sobra, pero ya cuando estoy preguntando y sí, la verdad que estuvo muy bien. Y dije, claro, como conteste eso por todas las preguntas, en 15 minutos la tengo hecha. Sí, fíjate, la última entrevista que hice a Quique García, después de marcar el gol del Bernabéu, él es reacio a las entrevistas porque sí, ¿no? desconfía de los periodistas porque ha tenido alguna mala experiencia de, pues se le han puesto un titular que no era, que no... Nosotros al final, tú pones un titular y no eres consciente de el daño o que puedes hacer. Bueno, el daño igual estoy exagerando, sí, es verdad que no le puede gustar o que ha sacado una idea equivocada o que quiere entender una cosa que no. Y entonces el titular te cuesta muy poco ponerlo, pero la gente se queda con el titular. Entonces ese entrevistado, pues a veces igual esa mala experiencia le hace repensarse la siguiente entrevista y después de estar con él, bueno, le gustó y por lo menos me quedé, claro, delante dice, este hombre bretón, o sea, que viene de ser el héroe del Bernabéu y que no le gustan las entrevistas, voy a tratarlo bien, ¿no? Pero claro, porque bueno, el titular, yo lo entiendo. El titular realmente igual hace que tú cojas el periódico, que coges y voy a leerlo, ¿no? Entonces, claro, siempre se tiende a buscar igual algo que al lector le haga ir ahí. Hombre, el titular tiene que atrapar, o sea, tiene que tener un gancho y no puede ser una frase sosa o aburrida, porque si no, no te va a leer nada de la entrevista, pero tampoco te puedes pasar de la raya, o sea, no puedes falsear la realidad, ni poner algo, o sea, ni sacarla de contexto, porque ahí hay que estar atentos también, o sea, no le puedes hacer, no se la puedes jugar a la otra persona, porque al final esa persona al día siguiente puede coger el periódico, sus amigos le pueden decir, pero ¿qué has dicho? Tal. Entonces, bueno, yo creo que siempre hemos intentado ser honestos con eso. Lo que pone en grande, por lo menos que lo haya dicho, ¿no? Sí. Lo ha tenido que decir porque sí. Lo ha tenido que decir, pero bueno, pero una frase, o sea, sacada de una misma frase sí, o de un contexto que está hablando, puede parecer otra cosa también. Cuando quitas lo que siga esa frase, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, se pueden decir las cosas siendo verdad, pero ojo también. ¿Cuáles son para ti los pilares fundamentales de una buena entrevista? Es decir, tú estás preparando una entrevista con Rubén García, independientemente de lo que le quieras preguntar, entiendo que hay una serie de pilares como franquicia, ¿no? ¿O no? A ver, depende también de... A ver, si es un jugador de Osasuna, por ejemplo, un canterano que ha subido, o sea, que a mí me gusta preguntarles pues, un poco cómo han llegado, qué estudios tienen, cómo se rodean, un poco las circunstancias que rodean a esa persona. Si es un jugador ya más consagrado, pues igual puedes tirar por otro lado, ¿no? Pero a mí lo que me gusta de las entrevistas son las repreguntas. O sea, la posibilidad de incidir en una cosa o que en una respuesta el entrevistado te diga una respuesta que puede ser interesante y que para abrir un camino ir por ahí, ¿no? Aunque tú no la tengas en tu cuestionario, ¿no? Pero las preguntas que más o menos has preparado pero igual te estoy diciendo yo algo que es interesante y abres un poco ese camino, ¿no? Entonces, escarbas, es así. En las ruedas de prensa pasa lo mismo, ¿eh? Mira, en Osasuna tenemos la ventaja, o sea, todo hay que decirlo, aparte de que son entrenamientos a puerta abierta, que eso también hay que valorarlo, que en las ruedas de prensa podemos hacer las preguntas, no tenemos límite de una pregunta por medio, te quitan el micrófono, tal. En otros equipos, los periodistas, una pregunta y ya está. Y aquí por lo menos tienes la opción de repreguntar. O sea, si tú le preguntas a Iago Arrasate por algo, por Budimir, ¿qué ha pasado de esto? Por lo menos le puedes hacer la segunda pregunta al hilo de eso, ¿no? Entonces, yo creo que la repregunta es una
es un arte de la entrevista o de la rueda de prensa. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y además, como entrevistado te sientes como más a gusto, yo creo. Incluso que si sigues el guión. Sí, es No un sé. poco la improvisación, ¿no? O sea, Sí. organización con improvisación. Y luego yo creo que el entrevistado también tiene que darse cuenta de que ha habido un trabajo previo, eso genera confianza también, de que sabe cosas de ti, ¿sabes? Entonces, no meter la pata, ¿no? Porque si tú le preguntas a alguien, ¿no? Aunque no vaya a salir en el periódico en este caso, porque claro, en el periódico las cosas se pueden retocar, Eso está bien, la frase eso está bonita, tal. Sí, sí. Aquí lo que va a salir, pues ya Esto está. está ahí. Esto está ahí, pero en el periódico, pues ya. Sí, de verdad. Que ha pasado a veces, ¿no? Por ejemplo, Luisa Balza, o sea, en los primeros años, pues no tenía muchas experiencias con las entrevistas y luego, ¿qué diferencias leerle en el periódico que en una radio? ¿No? Pues, a veces puedes ordenar las ideas y Queda el periódico queda mejor. Queda mejor. Los errores más habituales que pueda cometer yo entrevistando a alguien, Errores más habituales. aparte de que el micrófono tenga batería, medios técnicos y demás. Igual en un tipo de pregunta que igual sea mejor evitar. No lo sé, verdaderamente no lo sé. ¿eh? No sé errores. Es que también, a ver, mira, te voy a contar una anécdota porque hace años, o sea, tuve que entrevistar a Kasparov. Que fue una entrevista súper sosa y tal, ¿no? Porque yo era un chaval y seguía, no sé por qué habían venido Kasparov aquí en Pamplona y tal. Y me dijeron, ten cuidado con lo que le preguntes porque como no sea una pregunta interesante, se levanta de la silla y se va. Entonces, claro, eso me advirtieron, entonces tenía como 20 minutos en el Divina Park, me acuerdo además. Y dije, o sea, tengo que acertar además. Me dijeron, si hablas en inglés, vas a tener más posibilidad de más tiempo. Si no, vas con un traductor y tal. Entonces, en inglés no, o sea, porque no puedo dominar la situación hablando en inglés, ¿no? Entonces, con un traductor dije, bueno, pues voy a hacer. Y al final dije, pues mira, le voy a preguntar por Indurain, por Osasuna, por los Sanfermines, no sé qué, o sea, una aldeanada Sí, ¿eh? Que te cagas, o sea, pero No se levantó. No se levantó. Y luego me dijeron, va, ¿la has pillado? O sea, porque había venido, no sé, tenía una novia, había venido enamorado y tal, pero a partir de, o sea, que yo lo tengo, no sé, igual han pasado ya 17 años, pero lo tengo siempre en mente porque cuando vas a hacer una entrevista, vale, las preguntas tienen que tener también su valor, ¿no? O sea, no puede ser, ¿no? Que preguntes Sí, por una cosas cosa, que... una tontería, no sé, o cosas que puedan incomodar, no sé. O sea, yo creo que, o puedes también, es verdad, dices, oye, yo le quiero preguntar esto, pero no sé cómo hacerlo. Pues también puedes prepararte el terreno puedes ir y ver a ver cómo lo ves, ¿no? Puedes hacer una vuelta, ¿no? En vez de ir así, ¿no? Pues voy así, ¿no? Y Todavía no tengo yo esa malicia, ¿eh? Malicia entre comillas. eso se gana con el sí, tiempo. no, va con el tiempo, pero ¿no? al final se consigue, ¿eh? Sí. Hombre, si alguien ha sido protagonista, no sé, imagínate, no sé, ahora mismo, Cayola con lo que pasó con el Athletic, ¿no? Si tú le haces una entrevista, la primera pregunta no va a ser, ¿es verdad que te ibas a ir al Athletic? O sea, pues que se te va a quedar así. Pero bueno, si empiezas ahí a preguntarle que si... Tú te verano por México, bien. Que sigues, pues al final llegas a... Bueno, Se comentaba que no técnicas, tenías batería, ¿no? En el móvil. hay técnicas, sí. ¿La de Kasparov es la más difícil a la que te has enfrentado? Más difícil. Igual sí, no sé, por ser quien era, ¿no? Y porque por esas condiciones que me propusieron antes, ¿no? Entonces, parece que ha habido muchas también. Sobre todo, a ver, yo me he dedicado más a Osasuna. Estuve muchos años al principio haciendo todo tipo de deportes. Ya, fútbol sala con el Sota bastante también. Viví mucho con ellos y luego ya ha sido más Osasuna. Pero así entrevistas así, bueno, pues también ha habido que hacer entrevistas en situaciones comprometidas de Osasuna, de épocas malas. Hemos tenido de entonces, todo. Te has curtido en 1000 batallas con Osasuna. Sí, es que ha habido años muy malos, pero al final la labor del periodista tiene que ser también esa, ¿no? La de cuestionar y la de preguntar y vamos, ¿no? Que no sean solo entrevistas así, digamos, amables, ¿no? Ni esto, ¿no? Sino que hay que, no sé, lo de Kasparov, aquello queda muy lejos, ¿eh? O sea, no diría que ha sido la más difícil. Ahora mismo no sabría decirte cuál ha sido la más difícil, pero sí, para mí las más difíciles son esas, las que el entrevistado te contesta con pocas palabras y desde el minuto 1 sabes ya sabes que partido de 90 minutos sabes que van. Entonces ahí es cuando dices, joder, ¿qué hago aquí?
el día a día de un periodista pues, deportivo, digamos, de prensa, es como el de, cuando le hice una entrevista a Oroz, me decía, ¿no? Claro, espero hasta el último momento porque nunca sabes qué noticia puede pasar a las 9:30 de la noche y ya tú has hecho un chiste y no es de la candente actualidad. ¿Lo vuestro es un poco parecido o como han entrenado, por ejemplo, en tu caso, Osasuna a la mañana, pues ya vas más tranquilo? Sí, pero a ver, hay que darle mérito a esto. Cada día es como un folio en blanco, ¿vale? Que tú tienes que llenarlo. O sea, a mí cuando acaba la temporada no hay cosa que peor me siente que me digan ahora ya no tienes que hacer nada, ¿no? Ahora ya nada, ¿no? Ahora ya nada. Ahora es peor porque tienes que hacer cosas sin que pase nada, ¿no? Claro, eso es que es al revés, es al revés. Entonces, eso me lo dicen hasta mis padres, hasta mis amigos, o sea, siempre. O sea, alguien que no controle esto, pues, yo lo entiendo que va a decir, pero ahora nada, o va a jugar Osasuna el viernes y llega el domingo, hoy no, poco trabajo tendréis hoy, ¿no? No, son los peores días. Es cuando tienes que dar un poco más a la cabeza, tienes que intentar sacar los temas y hacer cosas atractivas. A ver, lo que queremos nosotros siempre es hacer cosas atractivas. El mundo de las exclusivas ya se acabó, pero sí que es verdad que queremos siempre pues, anticiparte a cosas, que sea un contenido vivo, cada día tiene su aquel, o sea, no puedes planificar, vale, pues hoy tengo claro que voy a hacer este tema, pero a la tarde, pues, por lo que sea, cambia y bueno, otro enfoque, no sé. La dificultad es eso, o sea, saber generar todos los días del año, salvo dos, hay periódico, con lo cual hay siempre información de deportes y de Osasuna. Y nosotros, mis compañeros y yo, siempre queremos dar contenidos propios, o sea, no dejarnos llevar y tal, sino que por lo menos que la gente cuando coja el periódico, una de las preguntas que me hago, cuando hago un contenido, cuando hago una noticia o un reportaje tal, me pregunto, lo que estoy haciendo yo, ¿tú pagarías como lector? O sea, porque claro, al final, por leer esto, eso es una pregunta que todo periodista se tendría que hacer cuando hace. Claro, además, ahora mismo hay otra cosa, no, pero contenido, hay a patadas, vamos a decir. Cuando digo contenido me refiero, tienes Twitter que puedes usarlo, aunque tienes que hacer un poco de criba a modo informativo. Tienes Twitch, tienes canales, podcast, etcétera. Y el periódico, además, sale al día siguiente. Quiero decir, el Twitter está totalmente vivo 24 horas, sin embargo, tú pones una noticia que tiene que causar interés mañana. Que hoy en día vivimos en una sociedad que ya parece que mañana es muy tarde. Porque ayer ya es tardísimo, ¿no? Muy tarde. Una cosa, y eso también tiene que ser un... Esto ha cambiado muchísimo. O sea, yo cuando empecé en aquella época, yo llevaré 20 22 años por ahí, la gente se enteraba de las noticias por el periódico. O sea, entonces, claro, ahora es difícil, pero bueno, tienes que aprender a diferenciarte en cosas, tienes que saber convivir con todo eso que hay a tu alrededor, las nuevas tecnologías y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos convivir todos, o sea, cada cosa tiene su espacio. Fíjate, nos están diciendo los que organizan el trofeo Bosco, ¿no? A ver por qué no damos los resultados en el periódico, etcétera, tal. Antiguamente se solían dar los martes y yo les entiendo también, porque hay muchos deportes que no, por el tema de espacio no tienen que ir, pero es que hay otros que es que no es el tema de espacio, es un tema ya de interés, o sea, entonces, porque todo está en internet, todos los resultados están en internet, entonces ¿qué jugador de Boscos se va a enterar de su resultado en el periódico del martes cuando ha jugado un domingo a la mañana? O sea, es que vivimos en otros tiempos, entonces es el tiempo de la inmediatez, pero yo creo que al final el periódico se tiene que hacer su hueco, el de la credibilidad sobre todo. O sea, yo creo que ahí el periódico tiene ganada la credibilidad, o sea, es decir, una noticia que aparece en el periódico, la gente pues, tiene confianza en que es así, o sea, hay que ser así, o sea, tienes que ser creíble en el rigor, en el análisis, o sea, yo creo que debemos mantener ese campo, ¿no? que es solo de los periódicos, más allá de eso, de que salgamos un día tarde, de que no sé qué, y hayamos integrado también las redacciones digitales de las páginas web, que esto es así, o sea, bajan los lectores de papel y suben los lectores digitales. Una duda que me ha venido. A veces cuando miro Twitter me sorprende, ¿no? Por ejemplo,
pasa con Diario de Navarra, pero pasa con todos los diarios, ¿vale? Que salen unas noticias muy raras, tipo clickbait, quiero decir. Que en Diario de Navarra pone Tamara Falcó ya no sé lo que. Me da la sensación que no es una noticia que alguien de Diario de Navarra la está poniendo porque cree que considera que hay que ponerlo en Twitter, sino que se ha generado como solo. No sé si esto es una paranoia mía o no. A Te ver, mandaré algún pantallazo. En serio. mándame. Sí, ya sé lo que dices, No noticias que A ver, no tienen nada que yo ver. detesto el tema este del clickbait y sobre todo los titulares estos falsos que no se corresponden con lo que te ofrece la noticia. A mí me parece, o sea, el antiperiodismo. Yo sé ahora mismo que hay siempre una pelea de ganar audiencias y eso pues, se gana también, ¿no? Con falsear la realidad con ese tipo de... a mí me parece muy... O sea, no me parece correcto. Ahora, este tipo... Es verdad que hay noticias que generan interés por sí solas, entonces tienen un tráfico muy elevado y a veces te llevan sorpresas también. Entonces, te ha costado a ti hacer un reportaje, has estado 3 días en la calle hablando con no sé quién, el otro, llamando por teléfono, Mira, saber quién lo ha visto haces y- tus 2 y- páginas con un gráfico, tus 3 páginas, no sé qué tal, y luego no tiene la audiencia que igual tú esperabas porque ahora mismo podemos ver en tiempo real quién nos lee en la página web y tal. A veces quizás somos esclavos de eso y tiene también, o sea, yo creo que hasta cierto punto hay que relativizar, ¿no? Pero, y ves que han encontrado un perro en el Arga de no sé qué tal, y es una noticia y en está plan todo el mundo chorra, como y loco. entonces, entonces dices, también es verdad que igual el lector o sea, cuando lees esa noticia, ¿no? Ese plan reportaje Yo he elaborado. leído la del perro. He leído la del perro. He leído la del perro, ¿no? Vale. Yo es que soy muy sensible con los perros, ¿eh? Entonces, cuando lees el periódico, igual es verdad que tú tienes una visión mucho más espacial, ¿no? De los elementos y entonces sí que valoras, porque yo a la gente le veo leer el periódico también en las cafeterías, ¿eh? O sea, que Sí. los que no compran. Y entonces, por eso, yo creo que ahí no podemos perder tampoco la perspectiva. O sea, entonces, a mí yo no voy por ahí. Una vez hasta en Twitter me decían que había hecho clickbait con un titular de no sé qué, no me acuerdo, que yo estaba alucinando. Para que Twitter también hay que poner Twitter todo. es Entonces, un concepto. yo... Estás en edición 2 también, que lo has dicho antes. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una cafetería y alguien está hablando de tu artículo así en voz alta? Ya están estos del diario con no sé lo qué. Y tú ahí tomándote el contado. Se ha pasado, sí. A ver, a mí me hace ilusión cuando están leyendo, porque, están tomándose algo, entonces pasan las páginas, ¿no? De local, de Navarra, de no sé qué, de comarca, de pueblos, no sé qué, y digo, ahora van a llegar a deportes, ahora dónde se paran. Entonces digo, a ver cómo, entonces, es como esa, no sé, a veces es gratificante saber que alguien se para, o sea, pierde 15 segundos en leerte, porque claro, subo la encuesta, ¿eh? Yo soy, se lo dije a los dos, yo cojo el diario y hago, por atrás, le doy ¿no? la vuelta, miro a ver si el chiste es de Osasuna, si el chiste no es de Osasuna ya, bueno, ya, así un poco y tal, y luego ya voy a los deportes. Pero habrá mucha gente como yo que ya directamente ya tenemos el dedo ya puesto y ya sabemos más o menos ahí y caes ahí, no caes ahí. y ya estamos ahí. Caes ahí y dices, pues con lo que o sea, me he pegado una tarde entera haciendo 2 páginas o una página tal, porque no solo escribir, sino que el proceso, bueno, de la noticia tal, y luego coges así y me haces así, hijo mío, o sea, ya. Pero es así, o sea, ahora, también es verdad que o sea, se agradece muchas veces que tu noticia tenga repercusión, o sea, igual he hecho un buen trabajo, ¿no? Que se hable de tu noticia o que generes opinión, ¿no? Que generes un poco debate también. Eso yo creo que es bonito del periodismo, ¿no? O sea, el periodismo local, ¿no? Claro, que luego sabes que acuden a ti, ¿no? Porque tú sabes que les puedes ofrecer algo y generas ese debate a veces. Cuando has generado ese debate, digamos, también puede haber, o sea, en cuanto se habla de eso, de ese contenido, digamos, va a haber como detractores y benefactores. ¿Cómo se canaliza esos comentarios igual negativos o esa crítica que pueda recibir por el artículo así? O sea, si es una crítica bien hecha, yo la acepto y de hecho aprendo de todas. O sea, a veces, algunos, por lo menos, tenemos esa pasión de hacer bien las cosas, entonces a veces igual te hiere un poco la sensibilidad de, vaya, no sé, un comentario de eso de Twitter, ¿no? Que te falta un poco de respeto, que dices, vaya, no sabes la de horas que he metido yo por esto, o no sabes de las circunstancias que he trabajado, que a veces cometemos todos errores, o
igual lo entiendes tú mal también, ¿no? Igual yo a veces me pongo a contestar a alguno y digo, me acabo contestando esto también. O sea, no merece la pena porque luego te viene otro Claro, de por te allá, viene otro. te cae uno de arriba, te no sé qué tal, le pasan del tuit a otro porque va de móvil en móvil, entonces ya te leí el otro día que no sé qué tal. Entonces tampoco quiero ser ahí un poco tampoco es el centro, ¿no? De atención, ¿no? Porque yo de egos no me gusta el tema de egos, pero Hombre, arroba Fernando Ciordia, que te dije el otro día, tiene bastante credibilidad. Es decir, este mercado de verano, ¿no? Suena este, suena el otro. A ver, puede salir, no voy a nombrar a ningún tuitero para que luego no, déjalo, porque como déjalo. le llegue esta entrevista estamos muertos. Mejor que no. Pero te sale ahí. De hecho, no me lo voy a hacer de inventar por si existe. Vamos a fichar a no sé quién y tal, no sé qué. Pero si ya dice Fernando Ciordia que interesa no sé cuál, ya es que interesa de verdad. O sea, ya no es. Hombre, no es inventada. nosotros al final manejamos con fuentes que son muy fiables. O sea, no nos inventamos las cosas. Y cuando hemos dado una noticia donde hemos asegurado algo que luego no se ha producido, que no te saca la capturita y te pasa la factura luego, me la pueden pasar. Claro, vale, claro. ya está, me la pueden pasar, pero sé más elegante, o sea, no sé. Sí, o sea, sí, o sea, nosotros al final intentamos separar un poco no sé, el típico rumor que ha dicho no sé quién tal, bueno, aparte están todas estas páginas que salen relacionadas con fichajes.net, sí, Osasuna dejará salir a Lucas Torro a mitad de precio, sí, sí. ¿qué tal? Y hay gente que se cree esas cosas Suena también, Felipe Luis. y yo tengo amigos que me mandan también el enlace del gol digital, no sé qué, y me dicen, pero esto es verdad. Entonces, claro, a veces es verdad que intentamos poner un poco de orden, porque queremos, vale, no solo hacer esos contenidos atractivos, vivos y no sé qué tal, sino dar un poco de claridad a las cosas, ¿no? Entonces, pues, no cuesta nada, me das una llamada o escribes o te aclaran y esto de, ya que lo has dicho, fichajes.net, eso, que las inventadas son supremas, pero entiendo que esos tendrán muchísimas visualizaciones. Tienen que tener muchísimas. ¿Y no pierden visualizaciones por el hecho de que jamás han acertado? No, es que eso es el... No, pues... Eso es lo malo de todo esto. Lo malo de todo esto. Porque además, o sea, construyen una noticia diciendo ya que se va a ir de aquí David García, Osasuna no puede fichar a no sé quién del Atlético. O sea, hacen como... ¿Hacen tres cabalas? Hacen como una pirámide, como un triángulo de tres cosas y les queda nada. En 2 párrafos se lo ponen y digo, joder, el que ha escrito esto tiene que estar parqueando. O sea, porque luego viendo el resultado que tiene además, es que a mí me llegan, o sea, ese tipo de... ¿A ti te llegan cuántas visualizaciones? No, me llegan la noticia que te la manda alguien y para preguntarte a ver si es verdad. O te juntas con un amigo, o el otro día leí en internet que tal, ¿dónde lo leíste? Pues no sé, ¿sabes? Y Sí. lo lee ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo de los periodistas tenemos que hacernos fuertes, o sea, y saber, o sea, hacer ver a la gente que acudan a nosotros, no digo a nosotros como diré Navarra, sino a los compañeros, o sea, que también hacen esa labor. ¿Vale más Fernando Ciordia por lo que calla que por lo que cuenta? Seguramente sí. La cara que ha puesto seguramente sí. Ha estado guapo, ¿eh? Ha estado guapo porque ha dicho, esta no me la esperaba. Esa no me la esperaba, no me la esperaba. No me la esperaba ahora. Me has atacado ahí porque estaba defendiendo aquí, me has atacado por aquí. Sí, hombre, te enteras de muchas cosas. Claro, sí. Tengo como esa sensación, ¿no? Te enteras de muchas cosas. Sobre todo, a ver, la dimensión de Osasuna está muy por encima de todo. Entonces, sí, hay cosas que no has podido publicar o que no tienes, o que te las han dicho y que dices, claro, me meto en un lío. El que se mete en un lío si las publico soy yo, o sea, no el tal. No, que te... Entonces, sí, ha habido cosas. Me parece totalmente normal. Pero vamos, sí, si me llegas a decir que no, no tuviera que que puede afectar a un futbolista o a un directivo, a no sé quién o esto, entonces hay que saber, o sea, no puedes pasarte, no puedes pasarte. ¿Alguna vez te han pedido que publiques o que no publiques una noticia? Sí, pero no sabría decirte cuál. ¿Eh? Sí. Nada. Pero no hace falta que me digas cuál tampoco. No, es que ahora mismo no sabría decirte, pero cuando estamos... Te voy a decir, ahí puede haber un jugador que ha fichado una para la temporada que viene y dicen que todavía que no... O sea, que tú te has enterado, que tal, y estamos ahora en noviembre, ¿no? Por favor, no publiques tal, te puede pasar. O sea, Está bien. Tú, bueno, pues a cambio igual luego también
ganas Pues algo, que- ¿no? Puedes ganar. Claro, esto es un... Tú me das y yo te doy. Puedes ganar algo. ¿Y alguna vez te han llamado de algún club importante y te han dicho, todo esto que has puesto aquí, en este artículo de opinión, te has pasado un poco? Estamos tristes contigo, Fernando. Sí, a ver, a veces. Pero me han llamado seguramente menos veces de la que les hubiera gustado llamar a quien sea, porque sí que a veces hay cosas que igual me han sentado mal. O sea, en la época aquella de Pachizco y Miguel Archaco y todos estos, pues yo sé que hay cosas que no les gustaban, o sea, que cosas que se decían tal y como eran, y luego pues, al final se demostró cómo eran, ¿no? Que eran. O sea, yo me acuerdo aquella noticia que dimos cuando yo trabajé muchos años con Santizuza, que ahora mismo es el director de comunicación de Osasuna, que tuve, esta relación era fantástica, o sea, entonces sacábamos muchas noticias, siempre estaba, lo veíamos mucho, ahora lo sigo viendo también, pero sacamos una vez que teníamos la información, ¿no? De que cuando acabó iban a renovar a Camacho, no sé qué, tal, nada más. Osasuna se ganó el último partido, creo que contra el Real Madrid, ¿no? Aquí en casa, y nosotros teníamos la información de que la plantilla había pedido a la directiva que se lo largara. Y algo que dices, había habido un motín ahí en el vestuario diciendo, por favor, este señor, o sea, los partidos los hemos sacado, se reunían fuera del vestuario, no sé qué, tal. Y esa información la teníamos y la íbamos a sacar ese día, y resulta que a media tarde llegó el comunicado, Osasuna renueva a Camacho. Y digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, con esto. Y al final, pues, digamos, Osasuna Izco renueva a Camacho a pesar de la posición del vestuario, algo así. Y aquello fue un bombazo, o sea, y a partir de ahí, claro, hubo bastantes presiones, bastantes tal. Está bien. Voy a parar un segundo. Ya está, ¿eh? Estamos ya... Perfecto, Fernando, me estás contestando muy bien. Vamos a la parte final. Tema patrocinios. Aquí te voy a meter unos patrocinios. Vale. De la hora tuya, ¿eh? Vale. Patrocinios, este es el mejor momento. Este es el momento más divertido. Bueno, tengo una pregunta que hago siempre. O sea, no estás dando un rodeo para llegar a No, pregunta que no te atrevías a hacerme al principio. Mira, no tenía para hablar, te he apuntado algo de Osasuna y tal, pero como creo que ya lo hemos tocado suficiente, digamos, sí. y tampoco vamos a ganar nada hablando de casos concretos o de que ahora tenemos el tema de la asamblea. El tema de la asamblea es un tema que a mí me da un poco de pereza, pero creo que es como si, no sé si le da pereza a la gente en general. Mucha. Por lo que hablabas hoy, creo que era de nadie, ningún ruego ni pregunta, no sé qué, la asamblea que está así. La gente, yo creo que el tema de la economía no sigue. Espera, y eso que te voy a decir, eso que te voy a preguntar antes de pasar a los regalos. Vamos a ver. Tengo la sensación, no sé si a ti tú también, si Osasuna gana y los resultados van bien y tal, la peña ya los números, bueno, ya saldremos adelante. Pero este mismo Osasuna, estamos ahora en descenso, y pasa lo de la asamblea y hay un pifostio aquí del copón. Sí. Y los números son los mismos. Eso es muy raro. Eso ha pasado siempre. O sea, en la época aquella también de Izco, es que pasaba lo mismo. Osasuna jugando a la semifinal de UEFA, no sé qué, tal, y se presentaban aquellas unas asambleas de no sé qué, así, se levantaba solo había dos voces críticas, calla, no sé qué, tal. O sea, era así, pero la pelotita entraba, o sea, y aquello acabó como acabó. O sea, no estoy comparando ni mucho menos, porque esta directiva no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero es verdad que, claro, es que al final hay una asamblea que dice amén a todo, o sea, que no... a ver, de economía es difícil también controlar, o sea, porque son temas técnicos y bueno, os ponen ahí números y tal, pero cualquier inquietud, o sea, alguien podía haber preguntado, a ver por qué, no sé, a ver por qué no se bebe cerveza en los estadios, a ver por qué nos ponen estos horarios en el Sadar, a ver por qué, cómo va la ampliación de Tajonar, a ver, no sé, o sea, hay muchas preguntas que podían estar ahí, porque la asamblea debería ser también no solo aprobar cuentas, etcétera, y números, sino un foro de debate, ¿no? Si somos un club de socios y sentimiento de pertenencia y participación y todo esto, pues yo, qué mejor foro que ese. Es que es como que es de los socios, pero al final no hace más que pagar claro, la cuota por ir. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? ¿Cuál es la conclusión de lo que ha pasado? Que se está hablando más de que no hubo ruegos y preguntas e intervenciones que de ningún punto de los contenidos que supongo que pues,
la directiva pues también quería que se destacara pues, que tienen controlada la economía con todo el crecimiento que ha habido, ¿no? En los últimos años. Tenías ahí que no quería que se me pasara porque me gusta hablarlo con gente que estáis ahí viviendo ese día. Patrocinador, la camiseta que buscas, que nos manda siempre pues, un detalle para que pues, la camiseta de una sudadera, ya la abres luego vale. tranquilamente. Vale. ¿Tienes alguna camiseta? Va con pregunta también. ¿Tienes alguna camiseta que te haya podido regalar algún jugador o alguna cosa que la guardes con ilusión? O un maillot de Miguel Indurain. Me vale todo. Mira, yo no he pedido ninguna camiseta, o sea, a nadie. Ni fotos, o sea, yo no soy así, a algún compañero le veo que cuando acaba la entrevista se ponen ahí y sacan la foto y... Yo soy de esos. Ya, a mí no, yo no, porque joder, yo creo que tenemos que tener nuestro espacio, luego no sé, es como más libre de hacer las cosas, ¿no? A ver, yo jugadores con los que te llevas muy bien y tal, pero no, yo de fotos y de camisetas no, tengo las mías que me he comprado y ¿Está bien? no pasa. Nuevo patrocinador que estrenas tú hoy. Café Teatro Gavián Los Llanos. Si pasas este día, pues puedes ir a echar ahí un pisco labios. Lo apunto. Pregunta que se me ha ocurrido para este nuevo patrocinador. Tú cuando vas al bar, o sea, yo cuando voy al bar, a mí me ponen un cortado sin pedir. ¿Qué le ponen a Fernando Ciordia? También, yo estoy cortado. ¿Eres de cortado? Sí, estoy cortado. Además hay momentos del día que necesitas estímulos, ¿sí, no? ¿Cuántos cafés te tomas en un día? Pues 3, según, sí, entre 2 y 3. Yo también tres, y el tercero, o sea, no puede ser a partir de una hora también, ¿eh? O sea, porque si no, tú también. Eso estamos ahí. Sí. Las 5:30 es mi hora. No puede ser, porque si no, luego te vas a lamentar. Sí, Mi hora son las 5:30. Pero... Incluso, según en mi cafetería, ya no pido ni descafeinado porque no confío en el dependiente. Le digo, no me lo voy a jugar. A ver si no se me lo va voy a a jugar. equivocar. Pero todas las tardes, lo primero que hago al entrar, nuestro horario más o menos es más de tarde, aunque a la mañana podemos hacer cosas y tal, pero venimos a la relación a la tarde. Lo primero es el café que te pone un poco... Está claro. Tengo una pregunta, de las dos últimas. Una es homenaje a un periodista de tu generación que es David Berien. Sí. Entonces David Berien les preguntaba a los sicarios, a toda esta gente, ¿qué opina tu madre de que te dediques a esto, ¿no? Al secuestrar gente o a cargársela o lo que sea? Entonces yo dije, bueno, la voy a adaptar a mis invitados. ¿Qué opina tu madre o qué opinaba? O de que seas pues, periodista. Bueno, muy orgullosa. O sea, al final esto empiezas, tampoco sabes cuando haces una carrera a dónde vas a llegar. Pues fíjate que su hijo juntara la pasión de, yo he sido siempre un aficionado a los deportes desde crío, Osasuna sobre todo, y que hicieras de tu profesión pues también de tu afición, ¿no? Como se suele decir y tal. No, tu afición, tu profesión, ¿no? Ya me he liado un poco ahí. De tu afición, tu profesión. Sí. Pero, hombre, ya que te vean sus primeros artículos, qué tal, que te sigan. Los cientos guardados. Mira, al principio guardaba todos, lo que pasa es que la carpeta ya empezó así y están por ahí en su casa, pero ahora ya sería imposible, pero vamos, presumen también de que su hijo está ahí claro. Eso, con este tema. Y la última, ¿cuál es tu hora turutas? La hora turutas le llamamos a la mejor hora del día, del año, puede ser el día que tengas fiesta, ¿no? Bueno, del día a día, o sea, es el momento de llegar a casa después de una jornada, sobre todo estas que han cargado muchas horas, mucha intensidad, mucha tensión. Imagínate, un partido de Osasuna con estos horarios tan fantásticos. Buah, es una locura esto. Que, bueno, a nosotros a las 2 de la tarde nos viene bien, ¿eh? Eso te iba a decir. Para trabajar, ¿Qué te matas si es a las 10 de la noche? Si es a las 10 de la noche, o sea, el del Barcelona que va a ser a las 9:30, porque tenemos que hacer todo el trabajo, las 6, 7, 8 páginas en 2 horas. Tienes que hacerlo bien, además, y porque este bicho que tenemos atrás... Es que estamos en... ¿A qué hora empieza a dar? Sobre las 12:30 o así, se empieza... Sí. Más o menos los textos ya, los últimos textos tienen que estar a cabo sobre las 12, salvo que haya excepciones como un partido de Osasuna y tal, porque Osasuna, claro, es un valor capital en el contenido del periódico. Entonces, es la hora turutas, ¿no? Sí. La hora de llegar a casa en ese momento y es como que la descompresión esta, ¿no? Que le llamo yo, ¿no? O sea, bajan las pulsaciones, la tensión, te ronda en la cabeza alguna cosa de esto, me parece que lo he puesto mal, voy a mirar, no sé qué tal, pero ya ese momento de
la calma, ¿no? Después de toda la tempestad que ha habido. Oye, Fernando, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, nunca mejor dicho, de tu casa. Un verdadero placer. Nada, igual, Espero el que haya placer estado ha sido mío también y a en gusto. este papel contrario al que suelo emplear habitualmente. Y estaba Oye, muy a gusto. así una experiencia nueva. Agur, equipo. Muchas gracias. Agur. Pues muchas gracias, tío.